Estimados televidentes, un gusto de saludarles. A partir de este momento compartiremos media hora del programa Tecnología en Acción, el programa del INTA para toda la comunidad. Le damos la bienvenida a las demás localidades de la provincia de Misiones que nos están mirando y de la misma manera le doy la bienvenida a mi colega, el ingeniero Luis Acuña, quien nos va a contar lo que tenemos para el día de hoy. Muchas gracias, Fito. También quería dar la bienvenida a las comunidades que semanalmente están mirando nuestro programa y nos están haciendo llegar sus saludos y la verdad que muy buenas críticas que nos están haciendo y también sugerencias para nuestro programa. En esta oportunidad vamos a ofrecerle dos temas, uno de mucha actualidad que tiene que ver con la mosquita negra, que es una plaga urbana que aparece en los cítricos, y después también vamos a ver sobre el tema del cultivo del kiwi. Como les decía Luis, arrancamos con una nota al ingeniero Juan Pedro Agostini, quien nos va a comentar sobre una plaga que principalmente está atacando en el sector urbano y los conceptos que él nos decía. Nosotros estamos teniendo en los últimos meses, vamos a decir desde fines del año pasado, dos tipos de consultas en el INTA de Montecarlo. Tanto por la página de INTA a nivel nacional como consultas acá directas, digamos, acá en las oficinas de INTA o en las agencias de INTA, de las agencias de extensión. El principal problema que está habiendo es en plantas que se encuentran en los patios de las casas, en los árboles, de cítricos, ¿no es cierto? Y el principal problema o la que la gente está detectando es la presencia de esta hollín negro, que de ahí viene el nombre de fumagina, de fumo, que es un hongo que se produce de revestimiento, ¿no es cierto? Si uno le pasa la mano fuerte, van a ver que la hoja queda totalmente limpia, o sea, no hay penetración, es completamente limpio y solamente actúa sobre la fotosíntesis, digamos así, sobre la producción de alimento de la planta. Pero esto es la consecuencia del problema, no es la causa. La causa se produce por una mosquita que apareció en el país, en Formosa, fue el primer año, en el año 2011. Y de ahí después pasó a Corrientes y después apareció acá en Misiones, en toda la zona. Ahora, llamativamente, está causando problemas en árboles de traspatio. La consulta que hacen es, bueno, cuando ven este tipo de problemas, a ver qué se puede hacer. En realidad lo que habría que hacer es en el momento que brota la planta, en primavera, verano, donde está en brotación, controlar este insecto que es el que la causa. ¿Cómo lo causa esto? El principal problema es que este insecto tiene como un estilete para alimentarse, y lo mete dentro de la hoja, succiona savia y excreta el insecto una sustancia azucarada que se desparrama sobre la hoja. Sobre esa sustancia azucarada después crece este hongo, que es la base de alimento, ¿no es cierto?, todo lo que sea azúcar. Bueno, ¿qué es lo que estamos recomendando para este tipo de situación? Afecta tanto el aspecto estético como también al aspecto productivo. Puede disminuir hasta 50, hasta incluso en caso más severo un 70% de la producción de las plantas que se encuentran afectadas. Lo que estamos recomendando es, por un lado sería controlar el insecto, que eso sería lo ideal. En los momentos de brotación estar atentos. Se encuentran en vez de las hojas y colocan los huevos de una forma muy particular, ¿no es cierto?, que lo van a ver en la foto. Sería controlar el insecto para evitar, digamos, este daño posterior. Para eso pueden utilizar algún producto de los que se utilizan en agricultura orgánica para el control de esto, o algún insecticida, pero tengan en cuenta que en Montecarlo sobre todo hay una ordenanza municipal que no permite el uso de estos productos indiscriminadamente. Y en el caso de que los produzcan deben protegerse, digamos, personalmente para evitar, digamos, todo problema posible de intoxicación, vamos a llamarlo así. Para solucionar este segundo problema, que ya les vuelvo a repetir, es la consecuencia del ataque de este insecto que se produjo en la primavera. Esto aparece ya un tiempo mucho más tarde y es lo que se ve en la planta.
recomendamos una suspensión jabonosa con un detergente, con un jabón de lavar, preparar en un balde, digamos, de 10 litros. Sería como una cucharada en un balde de 10 litros de un jabón de lavar en polvo y distribuirlo en la planta, ¿no es cierto?, o previo a una lluvia, de manera de que después la lluvia mismo haga de lavado, o si tiene una hidrolavadora, una vez que se aplica esa suspensión jabonosa, pegarle con una cierta presión el tema de esa eliminación de este insecto. Esto se sale muy fácil, o sea que debería de esa manera controlarse el problema, o por lo menos estéticamente debería quedar más linda la planta. Y evitar todo esto hollín negro que se ve en la plantación Esto se da básicamente en el fondo de las casas o en zonas urbanas, en plantaciones comerciales. No se está viendo este problema, ¿no? Es estético y bueno, puede ir debilitando a la planta porque interrumpe la acción del sol sobre las hojas, que es el que produce alimentación para la planta, ¿no? Pero es más estético el problema que de otro tipo, ¿no? Juan Pedro Agostini nos contaba sobre esta nueva plaga que ha aparecido no solo en Monte Carlo, sino que también la hemos visto y hemos sido consultados en otras localidades. Decidimos traer esta nota al programa porque en el transcurso de los días, así como siempre le decimos que se contacten con la gente del programa, tuvimos muchas consultas de los vecinos principalmente de Monte Carlo al respecto de la plaga. Así es, Fito. Desde el 2011, en el cual apareció esta plaga en la provincia de Formosa, a partir de ahí se vino multiplicando, pero fundamentalmente se la ve en áreas urbanas. Así que, tal como decía Juan Pedro, no vamos a tener que realizar esos controles nada más que con agua jabonosa o con detergente, ¿no?, para limpiar la fumagina, que es en definitiva lo que va a debilitar la planta. De esta manera damos por finalizado el primer bloque y al regreso tenemos notas sobre el cultivo de kiri. Una buena idea se nutre de su territorio y es capaz de transformarlo. Contamos con los recursos para hacer crecer a nuestras ideas y convertirlas en tecnologías innovadoras que aportan al desarrollo de productores en todas las escalas, que responden a las demandas de la agroindustria y de la sociedad argentina. Nuestras raíces son fuertes y recorren todos los paisajes. Desde hace 60 años generamos conocimiento científico, transferimos tecnologías y nos asociamos para que lleguen a la gente. Superamos las distancias. Nos vinculamos al mundo. Seguimos en Tecnología en Acción y tal como le decía a mi colega hace un ratito, vamos a ver ahora una nota realizada al señor Juan Carlos Hasis. Él nos va a contar su experiencia en el cultivo de kiri en la zona de Itacuruzú. Las plantas de kiri, las más gruesas, van a tener 4 años. Y las plantas más finas, digamos, son de 2 años. El objetivo principal era, como planté 8 por 8 aproximadamente, de que una vez esas plantas que tengan una altura suficiente, a los 2 años planté
hice una interplantación, pensando siempre que la interplantación va a tener sombra de las grandes. Entonces, creo todavía que las plantas chicas van a ser mejores que las plantas grandes que tengo hoy, en su calidad de madera. Esa es la razón por qué se ven plantas de menor edad y de mayor edad. Y el primer año se plantaron, cuando hice el 8x8, al segundo año, al primer año se los decepó, y ahí se dejó solo un rebrote, los cuales durante todo el verano prácticamente se desbrotó una vez por semana. Primero hasta donde uno alcanza con la mano y después, por supuesto, con una herramienta, con un gancho. Si bien cuando hay tormentas o se producen, no tenés que volver a cortarlo y vuelve otra vez, ¿no? Para lograr el tallo recto, la planta redonda, como corresponde, y un fuste de unos 5 metros aproximadamente, que después sigue creciendo un poco más, pero hay que desbrotarlo una vez por semana. Si uno lo desbrota a las 2 semanas, ya le haces una herida muy grande a la planta. Entonces es conveniente hacerlo una vez por semana. Las recomendaciones las tengo desde hace muchos años de un señor llamado Tada de Garuapé, el cual nos decía, o ya con mi viejo todavía, o mi padre mejor dicho, nos decía de que las plantaciones de kiri necesitan suelo degradado y muy limpio, sin competencia de malezas. Y el resultado se está viendo acá, que aparentemente es así. Porque he visto plantaciones de kiri donde han plantado y no le han hecho un manejo de limpieza, se muere. Tengo entendido que la mortandad de kiri empieza por la bacteriosis, una bacteria que está en el suelo. La humedad no le gusta al kiri, porque acá tengo un lugar donde está un poco más bajo, donde se acumula agua, cuando hay mucha lluvia, se muere el kiri. Bueno, el kiri siempre fue hasta ahora siempre se pudo vender si uno tenía un buen fuste y un buen diámetro, siempre tuvo su mercado, siempre se vendió. Hay varios aserraderos que lo compran. Es más, he leído hace poco que están plantando kiri en la provincia de San Luis, creo que, o San Juan, que dicen que es muy bueno para el cambio climático la planta de kiri. El productor Juan Carlos Jassi nos contaba acerca de la experiencia práctica del cultivo de kiri. Al regreso de la pausa vamos a estar viendo un técnico de INTA que nos va a contar algunas cuestiones más acerca de este cultivo. Ahora vamos a la pausa y al regreso, como les decía, nuevamente el cultivo de kiri. Somos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, referente del sistema científico argentino, actor clave en el desarrollo agroindustrial de la Argentina. En el INTA contamos en el país con centros de investigación y laboratorios equipados con tecnología de última generación, con la capacidad de nuestros científicos y técnicos reconocidos a nivel mundial. Somos referentes tecnológicos para la producción agroalimentaria. Tenemos la capacidad de pensar en el futuro para cambiar el presente. Todos los días y en todo el país asistimos a los agricultores para que sean más precisos y eficientes, a las empresas nacionales para que lideren el segmento de maquinarias y agropartes a escala mundial. Porque somos INTA, también somos la innovación tecnológica para los argentinos. El martes 25 de julio se realizará en el Polideportivo de Banda la Feria Zonal de Semillas. La recepción se realizará a las 8 horas y la apertura a partir de las 9. Invitamos a productores y médicos veterinarios el día 27 de julio a realizarse una jornada de capacitación en brucelosis y tuberculosis ovina y caprina en la EFA San Cristóbal de Fachinal. Los disertantes serán los médicos veterinarios Ángel Trezeguet y Nicolás Venditti del SENASA de Buenos Aires. Del 7 al 11 de agosto se dictará en la Facultad de Ciencias Forestales del Dorado el curso de posgrado titulado Métodos cuantitativos para la evaluación genética forestal. Seguimos en el tercer bloque de Tecnología en Acción.
Como les decíamos antes de ir a la pausa, ahora vamos a ver al técnico Lux Panteños de la Agencia de Extensión de El Dorado, quien nos va a hablar sobre el cultivo de Kiri. Bueno, estamos en la chacra del ingeniero Jorge Ranger, al fondo de lo que sería Monte Carlo, ¿sí? Entre Larrague y Línea Orqueta, más o menos, para tener una idea, a 15 kilómetros del asfalto. Bueno, lo interesante de esta plantación que estamos mostrando acá es una experiencia de plantar Kiri en Misiones. Es una de las pocas plantaciones que tienen esta edad. Es una plantación del año 96, o sea que tiene hoy 21 años. Está en muy buenas condiciones, o sea que es una plantación interesante, seguramente para muchos que lo vean se van a sorprender. El Kiri como especie forestal se destaca porque es una planta digamos, que deja caer las hojas, o sea, latifoliada. En invierno cesa el crecimiento, pero ni bien retoma el calor en primavera y durante todo el verano tiene un alto potencial de crecimiento. El Kiri, por lo tanto, es una planta que hay que verla como planta, no tanto como plantación, digamos, y buscar mucho volumen por hectárea, sino mucho volumen por planta. Es decir, plantas grandes, la mayor cantidad obviamente de plantas por hectárea, pero sobre todo lo que hay que buscar son plantas grandes en un turno lo más corto posible. O sea, si podemos terminar el negocio en 7, 8 o 10 años o 13 años como mucho, digamos, sería lo ideal para, digamos, por un lado acelerar el negocio y por otro lado, digamos, hacer frente a una de las amenazas que tiene el Kiri, que es la muerte de las plantas por cuestiones fitosanitarias, ¿no es cierto? Bueno, las características para hacer la plantación de Kiri, podemos recomendar o aconsejar, digamos, que en principio se haga en suelo, digamos, que no esté excesivamente provisto de mucha materia orgánica. Eso tiene un sentido, que la materia orgánica favorece también la proliferación de hongos en el suelo, y eso hace que el riesgo sea muy grande de que la plantación luego pueda ser afectada por hongos que producen pudrición de raíces y afectan la vida de la planta, de Kiri. Entonces, por ejemplo, una experiencia interesante demostró hacer Kiri en una plantación vieja, por ejemplo, de hierba. En esos suelos el Kiri crece tal vez un poquito menos, pero sabemos que tenemos menos riesgo de enfermedades. Y después el control de maleza es muy importante, no dejar que se malece el suelo, alrededor de la planta sobre todo, para que cuando haya condiciones de sol y vuelva a orearse el suelo y el suelo esté permanentemente bien oreado. O sea, no soporta mucha humedad porque ahí de vuelta proliferan los hongos y el problema de sanidad es importante. Bueno, el Kiri, vamos a decir, es una especie, como decíamos, heliófita o heliófila. Quiere decir que requiere mucha digamos, incidencia del sol. Eso es lo que le conviene al Kiri para crecer al máximo. O sea que podría consociarse con la hierba algún cultivo que en los primeros años, pero en realidad muy rápidamente, se va a quedar a la sombra del Kiri. Las densidades que nosotros podemos recomendar para Kiri son densidades relativamente bajas para lo que es un cultivo forestal, es decir, pocas plantas por hectárea. Lo ideal que nosotros pudimos ver en nuestras condiciones en Misiones son 10 por 10, 8 por 8 como recomendables, para que las plantas estén sin necesidad de tener que ser raleadas en ningún momento, o sea que llegan al turno final a los 10, 12 o 13 años con la densidad inicial, es decir, idealmente con 100 plantas o a 8 por 8 tendría un poquito más de plantas por hectárea sin necesidad de raleo. Si lo plantásemos a mayor densidad tenemos que, digamos, elegir una densidad también regular de 10 por 5 por ejemplo, u 8 por 4, y sí o sí vamos a tener que hacer en ese caso un raleo anticipado a los 5 o 6 años tal vez, y bueno, hay que encontrarle mercado a esa madera más fina que va a salir, ¿no es cierto?
Bueno, el mercado al principio del kiri era un mercado de exportación, era un mercado muy exigente en calidad y en diámetros grandes, rectitud de fuste, sin ningún tipo de, digamos, de imperfecciones en la madera. Ese mercado hoy día se discontinuó, podemos decir que prácticamente el kiri que se produce hoy día en la provincia y yo diría en el país es prácticamente todo para uso interno. Y se está comenzando a descubrir las virtudes del kiri como una madera para muchos usos. En principio la madera toma muy bien la tinción, es decir, el color. La madera de por sí es una madera clara, pero se le puede teñir con colores desde color roble y se confunde y se puede darle un perfecto digamos, tono de roble o tono de cedro o cualquier tono que se quiera. Y después lo que caracteriza a esta madera, que es muy liviana, es una madera de 250 o 270 gramos por litro. Eso significa que es una madera sumamente liviana, no tanto como la madera balsa, pero sí está por debajo de la mitad de lo que es el peso de la madera de pino. Y eso hace que la madera se preste para hacer muebles de todo tipo, maderas livianas para uso de mueblería interna dentro de las casas. También se usa bastante para uso náutico, es una madera que se pudre con dificultad, es una madera que resiste bien el agua, no combustiona fácilmente, es decir, queremos hacer un fuego, un asado con kiri y cualquiera va a saber que no se puede hacer. No es para lucirse con los amigos haciendo un asado con kiri. El riesgo de que las plantas se enfermen y que puedan morir por este problema, digamos que nosotros decimos pudrición de raíces, o otros le podrán llamar de otra manera, pero lo que se observa es que la planta, por así decir, se va quedando sin hojas, las hojas cada vez más chicas, y es producto de que las raíces se van pudriendo por efecto del avance de hongos que producen la pudrición de raicillas al principio, después esas raicillas desaparecen y la pudrición va avanzando hacia las raíces más gruesas y finalmente al tronco y muere la planta. Para evitar eso tenemos que evitar las condiciones de acumulación de humedad en el terreno, o sea, cuanto más seco el terreno, por así decir, menos probabilidad vamos a tener de que proliferen esos hongos que producen esa pudrición. Eso por un lado. Entonces, si llueve, y sabemos que llueve y bastante, y más con estos antecedentes de lluvias en mayo o en primavera, y incluso en verano, esas lluvias que a veces mantienen mucho tiempo el suelo así muy húmedo, tenemos que tratar de que ni bien se paren las lluvias, que pueda orearse rápidamente el suelo. Entonces, mantener limpio el suelo como para que rápidamente el sol pueda actuar y eliminar el exceso de humedad. Y el tercer factor, que creo que es muy importante, es partir de un suelo que no tenga exceso de materia orgánica. Un suelo que salió de una plantación, por ejemplo, anterior de pino o de araucaria, ¿sí? Es un suelo que está descansado, con mucha materia orgánica, es un suelo que podríamos decir que estaría ideal para hacer una plantación nueva de hierba o de cualquier otro cultivo. Para hacer kiri, por ejemplo, sería un problema, ¿sí? y un riesgo. ¿Por qué? Porque hay mucha presencia de materia orgánica de golpe y que al descomponerse eso genera un caldo de cultivo para que proliferen estos hongos y eso genera también después que al kiri, digamos, estos hongos avancen sobre las raicillas del kiri, que se ve que muy predisponente para que estos hongos, porque se habla de distintos tipos de hongos, Phytophthora y otros géneros de hongos que generan estas pudriciones, que bueno, el suelo más bien un suelo bien oreado, bien suelto, en lo posible un suelo arenoso podría ser más beneficioso. Sabemos que en Misiones esto no es así, los suelos acá son muy pesados y arcillosos. Sobre todo que no se encharque, que no esté muy húmedo o digamos con exceso de humedad. Un poco las perspectivas que nosotros, o yo particularmente, podría estar viendo para el kiri en Misiones, es difícil de hacer futurología, ¿no es cierto? Pero demostró que es una madera que es posible hacerla, se consiguen resultados interesantes. Hay que ser muy prolijo en cuanto a cuidar las pocas plantas, a obtener lindas plantas en
en el turno menor posible. No entusiasmarse en hacer podas muy altas porque entonces el fuste va a ser muy largo y va a ir en grosor más lento que si hacemos, por ejemplo, 2 toras cortas, por ejemplo, podando a 4,50 metros, nosotros podríamos estar obteniendo tranquilamente dos toras de 2 metros, que son un producto interesante para llevar a una industria que lo paga bien, que es la industria del laminado, que hoy por hoy está deprimido el mercado del laminado, pero eso obviamente que puede ir cambiando, es lo que todos esperamos. Y también el mercado nacional está repuntando en cuanto a lo que decíamos hoy, está descubriendo que la madera de Kiri sirve para muchas cosas y hay carpinteros, industrias que están encontrando en el Kiri como una madera muy interesante para hacer muchas cosas. Obviamente tiene que competir con las maderas alternativas, ¿no es cierto? Así es, señor productor, o si usted es un inversor y está decidiendo ahora realizar el cultivo de Kiri, creo que esta nota ha sido muy clara, ¿no? En la cual pueden ver exactamente cuáles son las recomendaciones para lograr una buena madera de Kiri. Sí, en realidad las dos notas que hemos visto, tanto al productor, al señor Hasis, como a Lux Panteños, el técnico de INTA, quienes nos contaban, ¿no?, las condiciones que tiene que tener el cultivo de Kiri para tener una buena calidad de madera. Si recordamos, el señor Hasis nos decía desbrotar semanalmente para obtener una buena calidad de madera. Luego se combinaba esto también cosas que él nos decía, por ejemplo, que había aprendido de un señor japonés que le había contado a su padre y su padre le transmitió a él, ¿no?, de que el suelo tenía que estar desmalezado, que no tenía que tener mucha humedad, y luego lo vimos, estos mismos conceptos vertidos técnicamente por el ingeniero Lux Panteño, que nos decía exactamente lo mismo, quizás con otras palabras, pero era lo mismo para obtener una buena calidad de madera y un buen cultivo de esta especie. Así es, Fito. Además, si la gente quiere volver a ver este programa, a ver este bloque, puede realizarlo en nuestro canal de YouTube, que es INTA Monte Carlo, que figura también en pantalla, o mandarnos un email o llamarnos por teléfono a los teléfonos que figuran en pantalla. De manera que ahí vamos a poder darle más información al respecto. Ahora terminamos nuestro programa y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Nos reencontramos en 7 días.